Bueno, entonces, este era el problema que vamos a trabajar. Es el problema le llamamos punto de encuentro, ¿no? Lo recuerdo ahora porque empecé a grabar cuando empezamos a trabajar sobre la solución. Entonces, bueno, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Qué es lo primero que tratarían de hacer? ¿O cómo se les ocurre que podemos encarar este problema? Algo parecido al BFS. Y Eso bueno, sí, ahí va. ¿Por qué pensaron en BFS? porque con cada paso va marcando la distancia que tiene Claro, en las claro, capas. acá hay como una noción de distancia que queremos, que está en juego, ¿no? Queremos de alguna manera minimizar distancias de un lugar a otro. Eh, entonces sí, uno piensa, bueno, vamos por el lado de BFS. Una observación, fíjese que en ningún lado en el ejercicio está planteado que haya ningún grafo, ¿verdad? Entonces, uno piensa en BFS, porque en definitiva lo que está pensando es que de alguna manera puede representar esto mediante algún grafo, ¿verdad? Eso lo tenemos que después bajar bien a tierra. Bueno, ¿y cómo usarían BFS en este caso? Bueno, harías un grafo que lo único que se conectan, o sea, un grafo para el jugador A y otro para el B, Ujú. y que se conectan en los verdes sería. O sea, cada uno tiene su grafo de, por ejemplo, el A tiene el azul, el blanco tiene el jugador B tiene el blanco, y se conectan en esos puntos. Aplicando BFS para cada jugador, después buscas dónde coinciden y sumas las distancias. La que es más corta te la quedas. A ver, entonces vos harías un grafo para el jugador A, un grafo para el jugador B. Que posiblemente sean el mismo, porque si se conectan en el lugar, que son los verdes, Ujú. posiblemente sea una misma componente conexa, por ejemplo. Ok. Bueno, ahora vamos a tratar de bajar a tierra eso. Entonces, habría un primer paso. Habría un primer paso que sería eh, crear un grafo G sub A, llamémosle para el jugador A, que ¿cómo lo definimos? Hay que definirlo. Y que tenga todos los nodos a lo que es capaz a moverse sería. Ok, entonces, ¿cuál es el conjunto de vértices? Lo que hay que decir es cuál es el conjunto de vértices y cuál es el conjunto de aristas. ¿Cuál es el conjunto de vértices? Y los vértices serían los azules, lo que pasa es que no sé cómo llamarlos. Azules y verdes sería. Ujú. Los rojos los ignoramos completamente porque nadie puede pasar. Bueno, No sé cómo especificar lo que pasa. Los No sé, azules. no sé si necesariamente, porque no puedes acceder a todos los verdes porque no sé, hay algún bloqueo al final. ¿sabes, Lucía, que se te escucha muy bajo? Yo no llegué a entender lo que decías. Capaz hay algún nodo, aunque sea verde, que no puedas acceder en realidad. O sea, no sería más fácil poner todas las casillas a las que Vos efectivamente se puede mover. vos decís incluir igual todas las casillas y eventualmente no puedas acceder a través de las aristas. ¿Es eso? O sea, él dijo de poner todas las verdes y azules. ¿Qué pasa si hay azul a la que no puedas acceder? Porque, no sé, hay blancas rodeándola o algo así. No, yo no pude entender. No sé si soy yo que tengo problemas para escuchar Pero o... lo que ella creo que dice es que no podés añadir todos los verdes arbitrariamente porque es posible que capaz que uno de los dos no pueda acceder a todos los verdes. Porque esté rodeada, por ejemplo, por cuadrados o por piezas de otro color. Ujú, ujú. Pero no quedaría un punto aislado ahí. O sea, en Sí. el grafo podría estar, pero no estaría conectado, ¿no? No, Bueno, pero te cambia. bueno, eso les iba a Por decir. eso, En realidad en los grafos en sí también
puede haber vértices a los que no se puede llegar. O sea, de hecho pueden tener componentes conexas separadas. Entonces, ¿por qué nos estamos complicando con decidir, tratar de decidir de antemano Sí. cuáles vértices sí y cuáles vértices no? Pero no, se puede hacer que cada celda sea un nodo y las celdas adyacentes sean las aristas y las aristas tengan colores. Y después Sí. te fijas cómo recorrerla en base a los colores, ¿no? O sea, Suena no, mejor eso, sí. no me doy una idea cómo hacerlo, pero también se supone que es más fácil modelarlo de esa forma que... Bueno, o sea, podemos decir, sea un grafo G sub A, Claro, esto es un tablero de nodos con todas las aristas. Y después, si es, por ejemplo, dos nodos, que es uno azul y uno blanco, sabes que no va a haber movimiento entre esas. Así que cortás esa arista. O una roja y cualquier otro color también cortás la arista. Entonces, cortás todas las aristas menos las que es posible que haya un movimiento en. entonces el conjunto de vértices sería T. Sería así, sería tal tablero. T Había una manera de marcar grafos con arrays que te queda orden n cuadrado. Supongo que podemos usar eso. sí. Sí, nada, esto de la cantidad de vértices acá es m cuadrado. Con eso en principio no hay problema. Y el conjunto de aristas o sea, vamos a incluir una arista PQ, donde P y Q son dos posiciones, sí, ¿qué pasa? Y P y Q son los dos azules, si son los dos blancos, o es azul y verde o verde y blanco. Pero GA era el grafo para el jugador A. Yo creo que con un grafo estamos. Yo creo que con uno solo nos basta. Una pregunta igual, ¿es necesario armar el grafo cuando la información está implícita en el tablero directamente? Bueno, eso es una buena observación. No necesariamente. De todos modos, creo que está bien decir hay un grafo, y hablar en términos de grafos, para decir, bueno, voy a correr BFS acá y allá, etcétera, que es lo que estamos apuntando a hacer. Y eventualmente ese grafo puede admitir una representación que no es con listas de adyacencia como estuvimos viendo ahora, sino que simplemente está implícitamente representado en el tablero. Eventualmente, cuando hagamos el análisis del tiempo de ejecución, en la parte C, vamos a tener que ver si eso afecta o no el tiempo de ejecución. Pero en principio, vamos a hablar de un grafo. Ese grafo... Entonces las aristas quedarían los que tienen compatibilidad de color y están definidas arriba, ¿no? Abajo, izquierda o derecha. Sí. Vamos a pensar un poquito antes de seguir con la definición del grafo, porque hay una cosa acá, a ver si una discusión subyacente, a ver si alcanza con un grafo o mejor dos grafos. ¿Qué vamos a querer hacer después con este grafo? Meterle PFS, digo, para cada uno de los jugadores. Ok, y si vamos a correr BFS para cada uno de los jugadores, ¿no nos convendría que el grafo justamente permitiera los movimientos de un jugador o de otro? O sea, pues si yo tengo un solo grafo... Pero si vos cortás todas las aristas de conexión, suponiendo en este caso cortás el azul con el blanco, y vos aplicás BFS en el lugar del jugador A, no va a poder moverse por el blanco, porque no hay arista para moverse. Y lo mismo para el blanco.
Pero, O sea, van a estar separados los vértices. ¿y no podrían quedarte unidas a través de algún verde? Bueno, y es lo que vos querés buscar. Si quedan unidas, vos querés fijarte si justo en ese es más corto. Pero lo que te quiero decir es que vos, por ejemplo, imagínate en el dibujo, ¿no? Vos arrancás yo qué sé, del blanco. ¿Ah? El blanco no puede llegar hasta este verde de acá, el que está acá abajo. No, correcto. ¿Eh? Pero el blanco podría seguir todo este camino de blancos, ¿ah? Sí. Pasar a este verde, ¿sí? Y a partir de acá enganchar por estas azules en tu grafo y llegar a este verde de acá. Ah, sí, a la práctica te va a medir el BFS, te los va a medir en la distancia. No Bueno, te interesa igual la información. O sea, te va a interesar hasta el no, lugar camino está más bien, pero corto. lo que pasa es que me va a estar midiendo una distancia de un camino que en realidad no puede recorrer ese jugador. ¿Eso no va a ser un problema después? Yo Bueno, creo que vos. sí. ah, Yo creo ah, que no entendí. que creo que sí sería un problema, porque vos le estás permitiendo a o a B moverse por lugares que en realidad no pueden moverse. Yo Claro. creo que hay que ponerlos separados. Claro, pero yo creo que para poder que se puedan mover en un camino que no deberían, primero tienen que pasar por un punto de encuentro. Entonces, a priori, vos no sabés si ese camino es el mejor. Entonces, vos querés Ujú. medir todos los posibles a los puntos verdes. Sí, Si se va a poder mover por otro lugar, pero a vos te interesa el más corto. Si llegó a caminar por otro camino que no debería, es porque pasó por ese punto antes y es mucho más corto. No te importa si sigue de largo. Lo ignorás y ya está. Pero eso es solo para Entonces, B, y si a le queda al lado, por ejemplo, imagínate que A ya empieza en un verde, y a B le queda re lejos donde está A y pasa por otro verde antes, hay que ver porque implica cuánto se mueve B y cuánto se mueve A. claro. Para mí lo mejor sería usar dos grafos. bueno, supongo que sí, si A empieza en verde y está rodeado de azul, por ejemplo, de azul no, de blanco, podría hacer movimientos igual. Sí. Por eso, para mí hay un problema ahí. Que capaz Sí, Pero que está bueno. Sí, es verdad, sí. En ese una caso, pregunta, sí. ¿cómo sabes a qué verde tiene que llegar si a priori en el grafo los verdes son todos iguales, digamos? no sabés, tenés que decidirlo. Pero ¿cómo decirlo? Tenés que de alguna forma la tienes que marcar porque puedes pasar por otro verde antes, que no es el verde al que quieres llegar, ¿no? Bueno, Hay que saber la forma de frenar. tenemos que ver cómo hacemos, pero es parte de lo que tenemos que resolver. Ah, ok. Pero entonces, yo creo, a partir de esta discusión, que seguramente hay una forma de resolverlo con un solo grafo, pero me parece que complicaría el algoritmo. Uno tendría que estar, mientras corre BFS, hacerle alguna adaptación para no meterse por lugar donde no puede ir. Creo que lo más limpio, por lo menos a primera vista, parece tener dos grafos separados. Después, eventualmente, si vemos que se puede unir o simplificar la cosa, lo podemos hacer. Pero por lo menos como primera aproximación, creo que estamos de acuerdo que lo que parece por ahora el mejor camino parece tener dos grafos, ¿no? Entonces sería un grafo GA con conjuntos de vértices E, y incluimos una arista PQ. Bueno, estamos con A, así que sería azul, azul, o sea que P y Q sean azules, o sea un verde y un azul, Ok, o azul o verde, ¿no? entonces, sí. Bueno, sería así. ¿Cómo le estaba llamando esto? Casillas. Bueno, puse así, están habilitadas para A, porque si ponía que si son blancas no, son azules o verdes, podría interpretarse como que si fueran las dos
blancas o las dos azules, y perdón, las dos azules o las dos verdes, y no es lo que en realidad estamos queriendo decir. Podrían ser diferentes entre sí, pero de colores válidos. ¿Y qué más tenemos que pedir? Que sean adyacentes, ¿no? Porque si no... Si no, capaz que, volviendo a la idea, no, por arriba, a la idea de que sea el mismo grafo, supongo que si adaptás el BFS diciendo que para que entre un nodo y lo mida, tenga que ser de un color específico, puedes hacer el mismo grafo y no pasa nada. Sí, 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 seguro que se puede buscar la vuelta. Lo que pasa es que me parece que nos complicamos innecesariamente, ¿no? Entonces, por lo menos cuando uno piensa, hace una primera aproximación con el algoritmo, hay que tratar de tener como mantener las cosas lo más simple posible, ¿no? Está bien, parece lógico. Ustedes me dirán, bueno, pero no es más simple tener un solo grafo que tener dos grafos. Bueno, yo qué sé, yo creo que es más simple tener un solo grafo y después poder decir simplemente ejecuto el algoritmo BFS así como está, que tener que ponerme a pensar una adaptación de ese algoritmo de BFS, donde además después voy a tener que hacer una demostración de corrección de ese algoritmo y voy a tener que entonces meterme a ver esa variante, cómo funciona y qué hace y qué no hace. ¿Ah? Mientras que si yo simplemente uso BFS así como está, ya tengo estudiado qué es lo que hace o lo que no hace, ¿no? Entonces creamos un grafo GA con conjuntos de vértices T, incluimos como arista a PQ, si y solo si las casillas en las posiciones P y Q están habilitadas para A. Y son adyacentes, ¿no? Sí, eso sí, lo habíamos dicho y al final no lo... Está. Bueno, y haríamos lo mismo con B, ¿verdad? Bueno, tenemos nuestros grafos. Una observación es que un recorrido, lo que nosotros definimos acá como un recorrido válido para A, no es otra cosa que, o está en relación uno a uno con, o de hecho son lo mismo, que un camino en GA. Por cómo definimos GA. ¿Qué es un recorrido válido? Es una secuencia de posiciones. ¿Qué es un camino en GA? Es una secuencia de vértices. Pero los vértices son posiciones. Definimos nuestro conjunto de vértices justamente como el conjunto T. Entonces, estamos hablando en ambos casos de secuencias de posiciones. Y en los recorridos pedimos que yo paso de una posición a otra, siempre que sean adyacentes y de colores habilitados. Y esa misma condición es exactamente la que impuse para que un par de posiciones estén conectadas por una arista. Entonces, son la misma cosa. Un camino en el grafo GA es un recorrido válido para A. Y lo mismo en el caso de B. Bueno, tenemos por lo menos algo ahí, un terreno donde empezar a movernos. ¿Cómo resolvemos el problema ahora? ¿Qué les parece hacer con estos grafos? Hablamos de correr BFS, pero bueno, ¿cómo? Correr el BFS e ir guardando la distancia cuando llegas a uno verde. Ok. Y Sí, después comparás, o sea, sumás la distancia de cada uno sí. a ese verde
y el menor va a ser el recorrido que querés, o sea, el punto final, digamos. Está. Entonces, a ver, alguien levantó la mano ahí, Valentina. Si lo haces así, ¿cómo sabes que el verde está habilitado para los dos? Bueno, el verde está habilitado para los dos porque es verde. Por definición, en las casillas verdes pueden estar parados cualquiera de los dos. ¿Vos decís habilitado o accesible? Accesible, perdón. Ah, bueno, no. A ver, ¿quién era el que estaba sea, por...? vos Si corres tenés el una F, distancia de los dos, va a estar, o sea, de alguna manera llegaste. Si solo llegaste por uno, no lo tomás en cuenta. O sea que ahí vas a tener que ir viendo tipo, a qué nodo verde está llegando y poder separar las distancias en función del nodo verde, ¿no? Claro. por eso el FS te mide las distancias. Sí, sí, sí. Está, entonces, bueno, a ver. Paso 3 sería entonces que corremos BFS, ¿dónde? En cada uno de los jugadores sería. Pero no creo que sea un BFS común. Digo, creo que hay que adaptarlo un poco. Porque BFS por normal no te guarda como tal la distancia, te arma el árbol, pero. Y No, lo vas metiendo en las capas, pero. y la distancia es el nivel de los nodos. Claro, pero si queremos accederlo rápido, no nos sirve como lo arma el BFS. Sí, bueno, pero eso es parte de la definición de, o sea, vos podés ir guardando el nivel de cada nodo Capas, sí. eso es BFS sin más trámite. De hecho, hay una de las versiones de BFS explícitamente construye las listas de cada uno de los niveles, ¿no? La Creo que un ejercicio de primera- calentamiento eso. pero eso es, digamos, eso yo no llamaría eso a ninguna, o sea, tanto quedarte con el padre como quedarte con o sea, armar el árbol, como quedarte con el nivel al que pertenece eh, cada vértice, eso, digamos, podemos pensar que está incluido es un BFS estándar, digamos. ¿Tá? Porque vos en todo Está momento bien. sabés en qué nivel estás y lo vas actualizando. O sea, a ver, lo más fácil es ir llevando un contador de qué nivel estás parado y marcar en un arreglo de... eh, voy a hacer una nota al margen acá. Lo más fácil es tener un arreglo nivel de U, ¿tá? Donde vas marcando en qué nivel de BFS está cada uno de los vértices, y eso lo vas haciendo durante la recorrida, ¿no? ¿Tá? Pero eso no, digamos, eso es estándar en BFS. Espera que yo incluso tenía, dame un segundo. Es esto. Lo tienen ahí en los materiales del curso en EVA. Mantiene un arreglo nivel, que después los van actualizando a medida que van descubriendo los vértices. ¿Tá? Pero eso es, digamos que es estándar. Creo que no. No es El una del padre variable. nos sirve también ahí, ¿no? ¿Cómo? Y El del padre. y el padre también nos sirve, porque el padre en definitiva es la construcción del árbol BFS. ¿No? Bien. Pero bueno, vamos a decirlo explícitamente. O sea, entonces, corremos ejecutar ¿sobre cuál? Bueno, sobre GA. ¿Está bien? Pero bueno, para correr BFS es a partir de un nodo, ¿no? ¿A partir de dónde lo corremos? PA.
Claro, de PDA o PDB, no sé, cuál sea que estamos chequeando. Y bueno, estamos con G sub A, así que sería a partir De P de sub A. A. ¿Tá? Y acá podemos aclarar. eh, llamémosle D de distancia. Algo así. También podemos poner. ¿No debería ser los verdes que guardamos la distancia? Bueno, Sí, no sé si cambia a la hora de. en realidad lo que pasa es que para poder guardar la de los verdes necesitas guardar la de todos. Ah, pero habría que marcar de alguna manera el verde, digamos. Eso es lo que es donde van a llegar. El verde está. Bueno, pero ¿cuál verde vas a marcar? Porque hay muchos. Claro, pero para poder compararlo, digamos, después. Claro, habría que tener guardado los colores de todos los nodos del grafo, y cuando va a guardar la posición dice, bueno, ¿es verde? Sí, entonces lo guardo. Si no, no guarda la distancia, pues igual no te interesa. Eh, Pero no sé si realmente cambia al final. A la hora de fijarte, precisás fijarte cada uno de los verdes que tenés y la distancia que tenés. Si tenés que fijarte por todos los demás nodos que no te interesan, capaz que te suma el orden. No sé. bueno, a ver. Ah, no importa porque si no hay distancia no puede llegar, entonces Bueno, se filtra solo, digamos. yo lo que quiero decir es que la forma de ir calculando la distancia te obliga a tener la distancia calculada para todos. Sí, sí, no, además en los dos grafos si aparece distancia al mismo nodo es porque es verde, no hay otra chance. O sea que Claro. ya queda definido. Ahí va. Eh, No, igual capaz que te cambiaba porque una vez que querés fijarte si todas las distancias totales para ver cuál es la más corta, ¿sí? tenés que chequear cada uno de los verdes, chequeas por ejemplo, todos los recorridos de A, encontraste un verde y decís, bueno, voy a ver si está en algún recorrido de B. Y tenés que chequear todos los recorridos que tiene. Si tenés además los nodos que fijarte, los que no te interesan, puedes llegar a sumar. A ver, no sé, para ahora vemos. Igual vamos a hacer algo que me parece que nos va a convenir, porque acá pusimos, ustedes estaban hablando, bueno, si llegué, si no llegué, pero en realidad, ¿cómo sabemos si a partir de esta distancia si realmente llegué o no llegué? A los que no llego hay que marcarlos de alguna manera, ¿no? Negativo. Sí, -1, ponele. Algo que no. o yo le pondría infinito, Todo infinito, sí. ¿no? Bueno, O sea, a los que no puedo llegar están a distancia infinita, de manera que cualquier cosa que yo quiera comparar con eso, este, Una pregunta, eso lo harías cuando inicializás el arreglo a distancia, ¿no? exacto. Así cuando después hagas el chequeo, a los que llegaste van a tener un número y a los que no llegaste van a tener infinito. Ujú. Entonces, ejecutar BFS sobre G sub A a partir de P sub A, registrando para cada posición P visitada su distancia a P sub A en D de A de P. Y ponemos
D sub A es un arreglo de 1 a M, ¿no? D sub A. ¿Cómo, perdón? Que D sub A es un arreglo de 1 a M, ¿no? Que hacemos al principio. No, D sub A es una matriz de M por M. Ah, Igual, claro, porque hay M por M posiciones, sí. exacto, igual que el conjunto de vértices también es una matriz de M por M. ¿Tá? Como decía Lucía recién, la forma de lograr que el D sub A de P valga más infinito es... Ahora, ¿no sería más cómodo tener un array común que sean las distancias, tipo un array de listas, que sea, no sé, en la distancia 1, la lista de todos los nodos que están a la distancia 1. 2, a los que están a distancia 2, una lista de todos los nodos. Algo así. Sería mejor que una matriz n por n. Bueno, lo que pasa es que vos, de lo que estamos hablando acá es de esta estructura a nivel, ¿verdad? ¿Está bien? Esa es una estructura que está indexada por los vértices. O sea, vos, el nivel es un arreglo que le entras con un índice que es un vértice y te da un número. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y en nuestro caso los vértices son pares de fila-columna, por eso lo más natural es tener una matriz, pero si querés puedes pensarlo como un arreglo lineal. Pero en cualquier caso es un arreglo. ¿Ah? Eso te permite a vos, dado cualquier posición, saber en tiempo, o cualquier vértice, saber en tiempo o de uno a qué distancia está de tu objetivo. Claro, bueno, pero antes de O de 1 tuviste que inicializar toda la matriz. Sí, que en realidad eso, O Bueno, de n cuadrado. sí, pero lo que pasa es que para correr BFS no tenés que hacer eso. Para correr BFS tenés que Claro, arrancar seteando descubierto de U igual a false para todos los vértices. Eso es haciendo por M. es verdad. Sí. Es más, si quisieras, podés prescindir es sucio, igual no lo haría acá, pero digo, en una implementación, si uno quiere ahorrar espacio, no tenés por qué tener descubierto si ya estás teniendo la distancia. O sea, ya sabes que los más infinitos son los no descubiertos, ¿no? Claro, si lo seteas todo a que no llegas, ya te sirve como un false y está todo bien. Es que de hecho eso es lo que habría que hacer. Nosotros tendríamos que inicializar, o sea, en vez de inicializar nivel de U igual a 0 para todo U, lo que tenemos que hacer es inicializar a infinito todos. ¿Tá? Pero en nuestro caso podría ser nivel 0, suponiendo que uno de los dos jugadores empieza en verde ¿Sí? y el otro jugador, o sea, un jugador se puede quedar en el lugar y el otro lo alcanza nada más. Podría suceder la situación. Pero lo que pasa es que si los inicializás en 0, después vos no sabés si agarrás un vértice cualquiera y no sabés si es que está a distancia 0 porque no lo visitaste o está a distancia 0 porque era el punto inicial. No, no, claro, ese es mi punto. Quiero decir que deberíamos cambiarlo más infinito porque en nuestro caso podría pasar que la distancia es 0. Ahí va, ahí va. Bueno, entonces está, corremos BFS sobre G sub A partir de PA y nos quedamos con, para cada una del resto de las posiciones del tablero, a qué distancia están del origen PA, y además construimos el árbol BFS. ¿De acuerdo? Bueno, haríamos lo mismo con GB, ¿verdad?
Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo seguimos? Ahora habría que calcular la menor distancia, ¿no? Ok. ¿Y entonces cómo se hace? Sumando la distancia obtenidas para los que hay distancia, ¿no? En los dos grafos. Ok. Entonces podríamos Ya hacer tendrías que así. fijarte si hay la distancia y después para los que hay irla sumando y comparar cuál es la menor. Claro, a ver, lo que decía recién, creo que era Benjamín, es que sería algo así como calcular. Sería eso, ¿no? Entonces, ahí en definitiva lo que tenemos es para cada uno de las posibles posiciones, la Para suma todas vas a sumar. ¿y por qué no? Les interesan las verdes, ¿no? Bueno, y las que no son verdes, Bueno, claro, sí, lo único que coincide, está bien, no dije nada. está bien, pero nosotros sabemos que va a ser verde, pero en definitiva es más complicado sumar, ir viendo si es verde, si no es verde, hasta para expresar algo verbo y simplemente sumar. Yo, en definitiva, lo de que tenga que ser verde no es nada que esté en la letra en ningún lado, es simplemente algo que nosotros deducimos que va a tener que efectivamente ser así. Pero desde el punto de vista abstracto, bueno, yo quiero ver, para cada celda me voy a fijar cuánto le cuesta llegar ahí a A y cuánto le cuesta llegar ahí a B. Si para alguno de ellos es imposible llegar ahí, por ejemplo, si la celda no es verde, ¿verdad? Entonces uno de esos dos términos va a ser más infinito y el resultado de eso va a ser infinito. Y como yo después me voy a quedar con el mínimo, simplemente esas cosas las voy a descartar. Pero no tengo por qué entrar a discriminar si era verde o no era verde. Eso va a salir por la vía de los hechos, digamos. ¿No? Sí, nada, sí, me imagino que acá en este caso estamos en una matriz para hacer las distancias y es orden uno buscar toda esta información. Pero si no, capaz que tipo, te costaba fijarte cada nodo que no interesa. ¿Sí? Igual, como siempre estamos analizando el peor caso, podrías tener todas las celdas verdes y no ahorras nada, filtrando nada. Es verdad. Este, entonces, ¿vieron cómo uno tiene tendencia a como tratar, o como pensar en, bueno, en cómo implementaría esto y tratar de hacer algunos tipos de optimizaciones para hacer, pero tratemos de enfocarnos en definir los algoritmos así, como a nivel macro, ¿no? Y no perder de vista el horizonte este, por entretenernos con detalles. Entonces, bueno, calculamos esa distancia. Lo que tenemos que hacer después es quedarnos con la más chica de esas, ¿no? Si es que hay alguna, porque podría ser que fueran todas infinito, ¿no? Y ahí, ¿eso qué quiere decir? No hay solución. Claro, entonces podemos hacer así. Entonces, si DDP es más infinito para toda posición del tablero, entonces no hay cómo solucionar esto, ¿no? Y el paso 7 sería en caso contrario,
¿Qué tenemos que hacer? A ver, está Bruno ahí con la mano levantada. Yo una duda. O sea, vos lo hacés para todos los puntos P, por cómo definimos DA y DB, si Sí. ninguno de los dos es infinito, significa que es un punto en común, ¿no? Por eso no discriminamos si es verde, porque ya va a estar ahí. ¿Se Claro, o podría sea, ver así? sí, o sea, yo en definitiva, a mí, olvídense del verde o no verde. El tema de que tenga que ser verde es una consecuencia indirecta de que queremos que los dos puedan llegar. ¿Tá? Pero lo que yo quiero en definitiva es encontrar una celda tal que A puede llegar ahí en una determinada cantidad de pasos, B puede llegar ahí en una determinada cantidad de pasos, y la suma de los largos de los recorridos que hacen sea lo más chica posible. A mí lo que me interesa es minimizar eso. ¿tá? Está bien, si yo no hubiera definido los D sub A y D sub B como infinito para los casos que no son alcanzables, entonces ahí sí tendría que estar haciendo acá discriminando a ver si es alcanzable o si no es alcanzable, podría usar el arreglo este del descubierto para ver si efectivamente llego o no llego, ¿tá? O marcarlos de alguna otra manera con algún negativo, como decía, ¿no? Pero ahí estaría obligado a implementar estos pasos de otra manera. Por ejemplo, acá sería calcular bueno, esto lo podría hacer creo que igual, pero después, bueno, acá tendría que preguntar, en vez de esto de si es infinito para todo el mundo, tendría que preguntar si no hay ninguno que sea alcanzable por los dos, o sea, o bueno, restringirnos solo los verdes o algo de ese estilo. ¿tá? Pero como lo definimos así, como la distancia es más infinito para los que no son alcanzables, todo eso nos viene gratis. Ahí Claro, va, aparte gracias. estamos como intentando no complicarnos, porque si le pones negativo a los que no son alcanzables, después al sumar te puede quedar chico y no necesariamente porque sea la mínima distancia. Por eso. Entonces después no solo vas a tener que obtener el mínimo, sino vas a tener que obtener el mínimo, pero filtrando por aquellos que son verdes, por ejemplo. No, y no solo que son verdes. Si filtro por los que son verdes está mal. Tengo que filtrar por los que Totalmente. son visitados en ambas recorridas BFS. Porque puede que uno de los verdes no sea alcanzable por los dos. Claro, exacto. ¿no? Por ejemplo, acá, estos verdes de acá de la esquina no son alcanzables por el blanco. ¿no? Son verdes, pero no son alcanzables. Ahí va bien, gracias a los dos. Ahí va. Entonces, bueno, si DDP es infinito para todo el mundo, entonces no hay solución. En caso contrario, como dijeron, buscamos el mínimo, ¿no? Vamos a llamar, era P sub C que se llamaba. ¿no? O sea, en el caso contrario, lo que hacemos es, vamos a definir PC como alguna posición para la cual DDP es mínimo. Podría haber empates, ¿no? Podría haber más de una posible. Yo hasta voy a agarrar una. ¿Está bien? ¿Y cómo sigo? Y ya tenés donde terminan, con el arreglo de padres, te armás el camino Ahí va. para todo.
Sería así, ¿no? O sea, como yo tengo construido durante la recorrida BFS el árbol de recorrida BFS, entonces puedo encontrar un camino de PA a PC en ese árbol BFS, el de la recorrida A, y un camino de PB a PC en el árbol BFS TB. Eso es recorriendo la sucesión de padres, o sea, me paro en PC y empiezo a recorrer los padres, tac, 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 hasta que llego al origen PA, y invierto el orden de ese recorrido, y eso me da el camino, o sea, invierto o sea, voy de atrás para adelante en esa sucesión de padres, y así obtengo, que eso está estándar en BFS, en DFS, etc., un camino desde el origen del recorrido, que en este caso es PA o PB, en cada caso, y el punto de destino PC. ¿No? Entonces, nada, puedo obtener esos caminos. Y como dije hoy más temprano, esos caminos sobre el grafo, en definitiva, no son otra cosa que sucesiones de posiciones, así que esos son en sí mismos lo que definimos como un recorrido para A o un recorrido para B. Y ahí se terminó nuestro algoritmo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a tratar de, efectivamente, de demostrar que el algoritmo este es correcto. ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? ¿Qué desorden M cuadrado? Eso es la parte C. Ah, perdón. Que te retorna lo que vos querés. Ahí va. Ahí va. Una consulta de la respuesta del 8. TDA y TDB son los árboles, ¿no? Del BFS. Sí. Los tenemos por acá. Ahí va. Cuando ejecutamos BFS, decimos por acá, durante la recorrida construimos también el árbol de recorrida BFS TA. Ahí lo mismo para ver. Una primera observación que está subyacente en todo esto que hicimos es lo que decíamos hoy más temprano, ¿no? Que los caminos en GA Una pregunta, ahí la parte B lo que nos está pidiendo es demostrar que los dos llegan al mismo y que además es el más chico, ¿no? Bueno, ahí va, sí. En general lo que está pidiendo es que lo que responde nuestro algoritmo
efectivamente es lo que se nos está pidiendo. Habría en general que, por ejemplo, mostrar que el algoritmo termina. En este caso, nuestro algoritmo simplemente es una sucesión de 8 pasos donde no hay ningún tipo de loop ni iteración, así que eso es trivial, no hay por qué argumentar nada con respecto a eso. A ver, Andrés tiene la mano levantada. Ahí donde pones los caminos en GA son recorridos válidos para A y viceversa. El viceversa, ¿qué quería decir? ¿Qué quiere decir? Que los recorridos válidos para A son también caminos en GA. Ok, ahí va. Dale, gracias. Un recorrido válido para A, dijimos, bueno, eso es una secuencia de posiciones, tales que cada posición consecutiva son celdas habilitadas para ese jugador y que son adyacentes entre sí. Y esa es exactamente la condición que pusimos para que haya una arista allí. ¿No? Ok, gracias. Ahí va. Entonces, bueno, yendo a esto, ¿qué es lo que hay que probar? Decían, bueno, sí, que lo que devolvamos sea un punto común y mínimo, etcétera, está bien, pero no es el único tipo de respuesta que puede dar nuestro algoritmo. Otra cosa que nos piden es que si no existe tales recorridos, nuestro algoritmo informa que no existe tal solución. Nuestro algoritmo hace eso en el paso 6. Entonces, bueno, una cosa que habría que ver es que cuando respondemos que no hay solución, es porque efectivamente no hay solución. ¿No? Entonces, eso es una cosa que podríamos analizar en primer lugar. Podríamos decir, bueno, Y ahí podés usar que no modificaste BFS y todo lo que conocemos de BFS, ¿no? sí. Digamos, si nuestro algoritmo responde que no hay solución en el paso 6, ¿están de acuerdo? O sea, fíjense cómo es nuestro paso 6. Nuestro paso 6 era, si D de P es igual a más infinito para todo P, bueno, pero ¿cómo puede ser más infinito el D de P? El D de P era la suma del D sub A más el D sub B. Entonces, que sea infinito quiere decir que alguno de los dos es infinito. ¿Tá? Si los dos fueran finitos, el resultado sería finito. ¿Tá? Entonces, el que se cumpla la condición del paso 6 para emitir el juicio de que no hay solución, lo que implica es que para toda posición P, o D de A de P es infinito, o D sub B de P es infinito. ¿No? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo definimos esto D? Ahí en el paso 3. Definimos D sub A de P igual a más infinito si P no es visitado. Entonces, como decía Lucía recién, podemos usar todo lo que conocemos de BFS, y en particular creo que hay una proposición, ¿no? 3.3 creo que era, que asocia justamente las capas por los niveles con distancia, ¿no? Dice, para cada J, la capa L sub J que produce BFS contiene todos los nodos a distancia exactamente J de S, del punto de partida. Y hay un camino de S a T
¿tá? Para un ¿tá? Vértice T, sí y solo si T aparece en alguna capa, ¿tá? O sea, si es visitado. ¿Tá? De manera que el hecho de que la distancia esté marcada como infinito, que quiere decir que no lo visitamos, implica que no hay un camino de S a T. O sea, en este caso un camino de PA a PC o viceversa. ¿Tá? Entonces podemos poner acá. Esto implica ¿tá? Entonces, si los D son infinitos por todos lados, quiere decir que cada una de las posiciones o no es alcanzable por uno o no es alcanzable por el otro, y entonces no existe el punto este PC que nos pide una solución. Entonces no hay solución. En consecuencia, la respuesta de nuestro algoritmo es correcta. ¿Tá? Bueno, ahora vamos a ver el otro caso. O sea, ¿qué pasa si respondemos, informamos un par de recorridos? A ver si está Bruno ahí con la mano levantada. Sí, ¿en qué momento usaste el argumento ese, el 3.3, creo? ¿En qué parte de la respuesta? En que yo estoy diciendo acá, es todo bastante obvio lo que pasa, pero yo estoy diciendo acá que esto implica, cuando digo que no es alcanzable, ¿tá? El hecho de que nosotros definimos el D igual a más infinito, el D sub A o el D sub B igual a más infinito, cuando no es visitado, cuando ese nodo no es visitado. ¿Tá? Lo que dice 3.3 es que, o sea, los visitados o no visitados, los visitados son los que pertenecen a algún nivel. ¿Tá? Y los que pertenecen a algún nivel son justamente los que son alcanzables a través de algún camino. Si el D es infinito, quiere decir que no fue visitado. Si no fue visitado, no está en ningún nivel de la recorrida de BFS, o sea, no se visita por BFS, y por lo tanto, no existe ningún camino que me lleve desde P sub A hasta esa posición P. ¿Tá? Concretamente, igual hasta capaz que habría que... Hasta capaz que hay un resultado más general, porque esto es tanto para BFS como DFS o como cualquier otra recorrida de grafos. ¿Tá? Pero en particular acá dice que if and only if T aparece en alguna capa, quiere decir T es visitado. ¿Tá? Entonces esto quiere decir que si T no es visitado, entonces no hay un camino de S a T. ¿Sí? Nada, es todo muy trivial, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de distancia y si hay o no camino. Claro, pero lo podrías saber incluso hasta no haber usado la propiedad esa, ¿no? Porque si vos pusiste más infinito es que
o sea, no llega, entonces ya eso nunca va a ser solución, porque tienen que cruzarse los Bueno, dos. es que justamente eso es lo que dice la proposición. Lo que dice es que, fíjate lo que dice. Hay un camino de S a T, o sea, quiere decir, llego a T, si solo si T es visitado. O sea, lo que está diciendo esto es que efectivamente BFS construye la componente conexa de S. ¿No? Y eso es en definitiva lo que estamos usando. Gracias. Bueno, ¿qué pasa cuando sí devolvemos algo? Bueno, por el mismo argumento sabemos que el camino tiene esa distancia. Está bien. Ya habíamos argumentado que efectivamente los caminos que encuentro en el grafo GA son recorridos válidos. ¿Tá? Entonces, y sabemos que BFS nos construye justamente un camino, y por la proposición este 3.3 tiene exactamente ese largo, el camino este. ¿Tá? Lo que dice acá es que todos los que están en capa L sub J tiene todos los nodos a distancia exactamente J. ¿Tá? Es exactamente eso. Entonces, nosotros devolvemos eso, lo que tenemos que, y son válidos, ¿tá? O sea que en definitiva, lo que estamos devolviendo son, bueno, recorridos válidos. Lo que falta ver es que el largo es el menor posible, ¿no? Eso es lo otro que pide la solución. ¿Cómo hacemos para ver eso? Porque estás devolviendo el mínimo, ¿no? O sea, está implícito, digamos. ¿Cómo lo construiste? Bueno, No, el BFS te arma, o sea, te arma el árbol con respecto a la mínima distancia que hay entre los nodos. ujú. O sea, viene por cómo ya fue probado el BFS de antes. Sí. Sí, a ver, tratemos igual de... o sea, tratemos de no caer en explicar lo que hace el algoritmo, que eso, digamos, está claro, sino más bien en tratar de dar argumentos precisos de por qué no podría haber otro recorrido que sea más corto. ¿Ah? Bueno, por lo que recién abriste en el libro, que dice que si hay un nodo en esa capa, es porque tiene esa distancia. Eso, como ya fue explicado antes, usando el algoritmo, no tenemos que volver a explicarlo nosotros. No, Usamos el argumento. eso está bien, pero en ninguna parte todavía el paso... el paso 7, donde hacemos
recorremos toda la matriz y nos quedamos con un P sub C que sea mínimo, ¿tá? Sí, Digamos, eso determina que efectivamente la solución sea correcta, ¿tá? Porque nos quedamos con el mínimo de la suma de acá y de allá. Eso podríamos tratar de formalizarlo un poquito, ¿tá? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, digo, y usar bueno, eso, porque el argumento claro, que me decía recién de BFS es lo que pasa en G sub A y lo que pasa en G sub B, pero después nosotros lo combinamos de alguna manera. Y lo que tenemos que explicar de alguna manera es por qué esa forma de combinarlos te da efectivamente 100% seguro lo mejor posible y no se me está escapando ninguna otra posibilidad. Entonces, una forma, una herramienta para probar ese tipo de cosas es decir, bueno, démonos una solución alternativa y comparémonos con eso. ¿No? o sea, por absurdo. No, no necesariamente por absurdo. Yo puedo decir, bueno, sea C sub A prima un recorrido válido para A de P sub a un P sub C prima, puede ser otro punto, y C sub B prima algo así. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es que llamémosle así. Se cumple esto, ¿no? ¿Por qué? Porque DA es el menor. Claro, o sea, Ah, porque ahí sí, yo sé que BFS me da la menor distancia, o sea, me da la distancia, o sea, a lo largo del menor camino posible. Entonces, CA' es en particular un camino desde A a PC', ¿no? Tendrá el largo que tenga, ¿no? Capaz que no es el mínimo, pero entonces es mayor o igual que lo que podría obtener con el camino que me da BFS. Y lo mismo con B. ¿No? Entonces, por lo tanto, el largo de CA' más el largo de CB' es mayor o igual ¿está bien? Y eso ¿cómo se compara con el largo de nuestros caminos, lo que devuelve nuestro algoritmo? Esto es mayor o igual
que esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no hubiéramos elegido un algoritmo a P sub Exacto, C. exacto. Esto creo que era en el paso 7, ¿verdad? Sí, en el paso 7. ¿Tá? Y esta suma es igual al largo de CA más el largo de CB. ¿No? Entonces ahí, en eso que marqué en rojo, ahí es donde está jugando cómo es que definimos ese paso 7. Entonces la estrategia fue, digamos, bueno, agarremos, está bien, capaz que la solución no viene por agarrar ese PC que obtuve con un BFS de un lado y un BFS del otro. Capaz que, no sé, hay un camino que hace un camino un poquito más largo por un lado y después ahora por algún otro lado, yo qué sé, no sé, es como sabemos, es casi obvio, muy intuitivo que no es así. Bueno, digamos que, date un camino arbitrario, al que fuera, que va hasta un punto PC prima cualquiera. Llega una solución alternativa. Y me comparo con eso. Bueno, la suma de esos largos es mayor o igual por BFS que DA de PC' más DB de PC'. Eso es mayor o igual que el DA de PC más DB de PC porque así elegí el PC. Fíjense que podrían ser incluso distintos, pero haber un empate entre ellos. ¿No? Y eso es exactamente igual a lo que yo estoy devolviendo. ¿Tá? Entonces, conclusión, la suma de los largos de los caminos que mi algoritmo devuelve no es más grande que la de cualquier otro camino que satisface con la solución. Y como esos son arbitrarios, SCA' y CB', entonces nuestra solución es óptima. ¿Había alguien con la mano levantada recién? Sería algo así. Y así terminamos de probar la corrección. Probamos que si respondo que no hay solución, es porque efectivamente no hay solución. Si respondo con un par de recorridos, entonces esos recorridos efectivamente son recorridos válidos y además la suma de sus largos es menor o igual que la de cualquier otra solución alternativa. ¿No? Entonces estoy probando que cumplo con exactamente todo lo que me pide la especificación del problema. ¿Está bien? La parte C se las dejo como ejercicio, porque ya no nos da el tiempo, y la próxima clase, si tienen dudas, me preguntan. Piénsenlo un poco, y en todo caso, la clase que viene hacemos un repaso a ver si a todo el mundo le quedó claro. ¿Alguna duda antes de terminar? Una duda ahí de letra que escribiste, un asterisco. ¿A qué hace referencia el asterisco? Sí, Creo que perdón, es el asterisco, este asterisco de acá, ese mismo, sí. ese asterisco hace referencia a este asterisco de acá que lo puse después para llamarle de alguna manera. Este hecho de que los caminos en grafos y recorridos en el tablero son la misma cosa. Eso es lo que te asegura que eso que nosotros estamos devolviendo como recorrido efectivamente es un recorrido válido. Claro, ahí está. Bien.
Podríamos devolver algo que fuera de largo mínimo, pero que no fuera válido. Por ejemplo, eso sería otra forma de hacer algo incorrecto. Claro. Está, perfecto. Bueno, ¿alguna duda más? Creo que alguien preguntó en el chat algo. Ah, sí, discúlpeme que el chat es como difícil ver todo al mismo tiempo. A ver. ¿Puede mostrar un poco la parte final? Sí. ¿Acá? Sí. ¿Hay alguna duda de esto? A ver, alguien, Constanza dice acá, esto no sería el algoritmo, ¿no? O sea, sería la idea nomás. No, no, este es el algoritmo. Digamos, es la idea, pero la idea está suficientemente bien detallada como para que no haya ninguna duda de qué es lo que hay que hacer. Disculpe, Sí, ¿puedo decir algo sobre lo que mencionaron antes de hacerlo con un grafo solo? sí, Porque como como BFC, no, ¿cómo era? BFS. BFS, perdón. Sí, Como BFS devuelve la mínima distancia, sí. ¿no se podría hacer un grafo que se pueda pasar de azul a verde, pero no de azul a blanco, y también de verde a blanco? Entonces las aristas no habría ningún problema de accesibilidad. Bueno, pero lo que pasa es Y que, a ver cómo decís, vos me permitís ir de azul a verde. claro, de azul a azul se puede, Sí, de azul a verde también, sí. pero de azul a blanco no se puede. De verde a blanco sí. Y de verde a El azul. problema, Y de el verde a problema azul que hemos también. visto de ese, Pero pará, habíamos visto el problema de que si vos empezás en un verde, por ejemplo, con cualquiera de los jugadores, metele con A, empieza en verde, y ¿sí? después está rodeado de azul, con eso el tipo podría moverse igual, porque podrías Pero, pasar de verde a blanco. pero ahí tenés el mismo problema, porque el problema es que vos podés pasar de azul a verde y después de verde a blanco y nada te lo impide. Ah, claro. Ah, sí, no, Creo no que me di cuenta de eso. para el mismo grafo habría que adaptar el BFS, para Claro, que filtre todos los nodos que no podría caminar. exactamente. O sea, ahí lo que vas a tener es, mientras vas haciendo la recorrida BFS, armar, o sea, hacer de cuenta que el G sub A y el G sub B están ahí filtrando en el momento sobre cuáles aristas estarían en un caso y en otro. O sea, si no construís explícitamente los dos grafos por separado, tenés que pensarlos por separado mientras vas haciendo la recorrida BFS. Y yo lo que Bastaría les... con, creo que bastaría con que cuando chequean en el algoritmo que el nodo no haya sido descubierto, también pones que mientras que no sea azul. Si es azul, lo ignorás, aunque no haya sido descubierto antes. Entonces, Sí, tenés iría que, por otra arista. sí, igual tendrás que hacer como dos versiones de BFS, o bueno, con algún parámetro luego que te diga cuál es Claro, el color que estás recorriendo, digamos. sí. Darle el nodo en que querés que empiece y el color que querés que ignore, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que yo digo es que en definitiva lo que estás haciendo implícitamente es eh,
armando imaginariamente los grafos por separado al vuelo mientras vas haciendo la recorrida BFS. Y eso te complica la vida para pensar el algoritmo, para analizarlo después, ¿no? Fíjense todo el análisis de corrección que hicimos nosotros, que salió bastante... Usarías menos espacio igual. en una implementación. Sí, tendrías menos complicación en el tema de espacio consumido. Sí, yo no digo que cuando lo vas a implementar, en una implementación concreta y quieras optimizar de verdad, tiempo de ejecución, etcétera, capaz que no es que construís dos grafos por separado. Es más, yo ni siquiera construiría ningún grafo, usaría implícitamente la matriz como representación del grafo. ¿Ah? Porque en definitiva, ¿quiénes son los adyacentes? Los adyacentes son estos de acá, ¿tá? Y filtrando por color de alguna manera. Eso lo haría digamos, si lo voy a implementar, lo haría de esa manera. ¿Tá? Que ahorra mucho más espacio y va a andar bien. Y el tiempo de ejecución va a ser asintóticamente el mismo. ¿Tá? Pero a los efectos de diseñar el algoritmo y analizarlo, les conviene expresarlo de la forma lo más simple posible. ¿No? Una discusión parecida tuvimos el otro día con el tema de encontrar, determinar si un grafo es bipartito o no con BFS, que decíamos, bueno, pero podrías mismo durante la recorrida de BFS ya ir dándote cuenta si en algún momento se vio la condición y ya cortar ahí. Sí, está bien, pero te queda más difícil de explicar el algoritmo, te queda más difícil de analizar el algoritmo, y después, a la hora de implementar, capaz que sí terminas haciendo algo así. Pero lo primero, lo importante es tener el algoritmo conceptualmente bien diseñado y bien analizado. Después vemos qué todo tipo de truquitos puedes hacer como para mejorar, ahorrar memoria, mejorar un poco el tiempo de ejecución, aunque no va a ser asintóticamente, no va a cambiar nada. ¿Está? Esa es un poco la idea. Estamos un poco pasados un minuto, pero yo no tengo problema, así que si tienen dudas, pregunten nomás. Igualmente, creo que me confundí un poco. ¿Cuál era el ejemplo que me dieron de que era un camino equivocado, de que empezaba en verde? Claro, sí, vos tenés el jugador A que está en verde y él solo se puede mover por azul y verde. Bueno, imagínate que el verde está rodeado de blanco. De la manera que conectaste el grafo, él podría, cuando manda el BFS, podría moverse por el blanco. Porque pasa de verde a blanco y vos lo dejás eso. ¿Me explico? Claro, pero si empieza en verde el B, o sea, aunque esté rodeado de blanco, el camino más corto va a ser el mismo. O sea, el B podría llegar aunque el blanco, aunque el A no se mueva. El tema es que vos con esa estrategia, si vos habilitás a que se mueva por lugares donde no tendría que poder ir, ¿está bien? Entonces podés encontrar un punto PC que en realidad no es accesible. Y te dice, ay, mirá qué lindo, es el más corto, etcétera, etcétera, pero en realidad no vas a estar, cuando hagas el análisis de corrección, ¿tá? El asterisco ese que está ahí ya no es cierto. Claro, o sea, si no, imagínate eso, otra vez, el A en verde y está rodeado de blanco. Y está el jugador que puede moverse por blanco, está a 3 distancias de él. O sea, un camino, y en el medio hay otro coso de verde. Imagínate que podría quedarse el jugador A en donde está y viene el otro jugador al lugar donde está él, o podrían ir al punto medio que también es válido. Vos corres el algoritmo y ambos pueden ser válidos. ¿Cómo elegís cuál es cuál? Me perdí ahí cuál es el ejemplo, pero... Sí, yo también un poco. O sea, está en el verde el A, ¿no? Y está rodeado de blanco, ¿verdad? Y está a distancia 3 está el otro jugador. La cosa es No así, sé si lo puedo... está acá, sí. Era el blanco, Claro, ¿viste? el blanco, sí. Está en un verde y está rodeado de blanco. Para que tengas la idea. Y está, por ejemplo, el jugador B, A, por ejemplo, a la derecha del A está a distancia 3. Cosa que le costaría moverse 3 para llegar a donde está el A. Este era el B, que está en Sí, el verde y está rodeado de blanco. está rodeado de blanco, sí.
Está. ¿Y después qué más hay? Y está el jugador. No, este sería el jugador A, ¿no? Porque blanco sí se puede mover a blanco. Está, Sería el jugador A que no se puede mover alrededor de él. está. O sea que esto no es P sub A, no es P sub B, es P sub A. Ahí está. Ahí Bueno, va. y después el jugador B está a una distancia 3. Tiene que ser impar nada más. Una distancia 3 del A. Acá. Uno más sería, yo diría. Ok. Claro, sería distancia 4 entonces. No dije nada. Está. Ahí está, perfecto. Y en el del medio, otra vez es uno verde. No es blanco el del medio. Ese chiquito que te quedó ahí cortado, ese es verde también. Este es verde. Claro. Entonces, una de las opciones de cuando vos calculás BFS es que el A se quede donde está y el B viene hacia él. ¿Sí? Y otro algoritmo sería, o sea, otro camino válido sería que A se mueva hasta el verde en el Ujú. medio y el B se mueva hasta el verde del medio. La distancia total es la misma. ¿Cómo tu algoritmo sabe cuál es válido y cuál no? Porque claramente el A no se puede mover. Claro. Claro, pero Y tu BFS los mediría ambos igual. No lo distinguiría. a ver. Bueno. Queda por acá la clase entonces. Hay una clase de Arqui por fuera. Sí, sí, por mí ya está, yo me quedo nomás porque, o sea, el tiempo ya pasó, pero si seguía habiendo dudas yo respondía, pero sí, ya estamos, digamos, estamos repasados el tiempo. Dale. Bueno. No, profe, muchas gracias. Vale, chao. 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 Bueno, hasta luego.